Registro en la isla del pastel, comienzo con una key de observación de nivel máximo. Saludos, compañeros de aventuras interdimensionales. Qué bueno verlos regresar a esta saga que tanto nos atrapa. Aviso del narrador, todo esto es ficción en estado puro. Así que no intentes activar magia real, los resultados son inciertos. La historia y todos sus derechos pertenecen a su autor original. Nosotros solo somos los bardos que la comparten contigo. Ya estamos en Patreon y listos para recibirte. Suscríbete y accede a los fanfics antes que lleguen a YouTube. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando mundos y aventuras sin límites. Punto. Capítulo 525. Si es así, ¿qué debería hacerse a continuación? ¿Vas a trasladar todos los muebles de aquí? ¿Hay otras cosas que parezcan poco probables de trasladar también? Pero ahora Y y Nami ya se sienten muy cansados. Así que regresé a la villa, me acosté en la cama y comencé a descansar. Esto es realmente una cosa muy tortuosa. Primero que nada, es muy agotador. Además, Y y Nami siempre han sido insensibles. Porque en el proceso, Y y Nami simplemente sospecharon que esto podría ser un acertijo. Pero el problema es que realmente no hay respuesta. Aunque y los otros dos son personas muy inteligentes, si lo tomas como un acertijo, no obtendrás ninguna pista. Bueno, si ese es el caso, solo puedes mover algo. Pero ahora están cansados. Tumbado en la cama, y también recordó en trance, hace mucho, mucho tiempo, la escena de la mudanza a la empresa antes de cruzar, BCCD. Realmente le causó una gran experiencia. Y recordó que el jefe de la empresa en la que trabajaba era muy mezquino. Cuando me mudé de oficina, simplemente llamé a 2 personas de la empresa de mudanzas. En cuanto a todo tipo de material de oficina, decenas de kilos de macetas, sillas, etc., todo debía ser transportado por estos empleados. Los empleados estuvieron ocupados durante 3 horas antes de ser evacuados. Más tarde, Y no permaneció mucho tiempo en la empresa gracias a la virtud de este jefe. ¿Comillas en qué estás pensando? ¿Tienes alguna pista? Nami no pudo evitar preguntar con curiosidad al ver la mirada fascinada de Y. Comillas ni idea, movamos los muebles en un rato, dijo Y con impotencia. De hecho, Y se alegró de haber pensado en la respuesta en esta habitación de la villa. Después de todo, no revisé todas estas cosas, así que fue lento y laborioso encontrar la pieza del rompecabezas. En cambio, pensó directamente que la pieza del rompecabezas estaba en el gran reloj de pared y luego resolvió el problema sin problemas. Pero no esperaba tener que volver ahora. Mueva todas estas cosas a otra habitación. En fin, ahora Y Nami siempre sienten que hay algún problema. Realmente no se siente normal. Pero aún así, no se me ocurre ninguna buena idea ahora mismo. Eso es todo por ahora. De esta manera, los dos se tumbaron un rato, luego comieron algo y bebieron agua y comenzaron a cargarlos de nuevo. Y Nami también movieron todas las cosas que parecían comunes. Lo último es, para empezar a levantar los muebles pieza por pieza. Después de que todos los muebles se apilaron en la puerta de la habitación, Y Nami incluso enrollaron la alfombra. Y fue llevada directamente. Pero después de que Y Nami vaciaron todas las cosas en la villa, el hombre de túnica negra no dijo que había perdido cosas aquí. Parece que los dos de hecho no están haciendo nada. Pero por el momento, parece que no hay otra manera. Y ahora que todo eso está fuera del camino, las cosas no han cambiado. Así que parece estar en un punto muerto en este momento. Punto. El capítulo 526 como un rompecabezas. Esto también puso a Y Nami muy ansiosos. Estaba completamente oscuro y ambos estaban demasiado cansados. Así que me tumbé en la cama junto a la puerta y comencé a descansar. En cuanto a este hombre de túnica negra, parecía un robot. Había estado sentado allí en una postura similar. Aunque Y Nami estaban muy ansiosos ahora, desafortunadamente, su resistencia estaba completamente agotada. Así que esperemos hasta mañana para hablar de ello. No sé qué se pierde este tipo. Ahora Y Nami se inclinan a resolver este problema como un rompecabezas. Después de todo, todo fue movido. Incluso la caja fuerte de la habitación anterior y la bandeja de la primera habitación fueron traídas por Y los otros dos. Pero, por desgracia, ninguna de ellas era lo que el hombre de túnica negra necesitaba. Esto realmente me pone ansioso. No esperaba que sucediera algo así. Esto también los hace sentir muy indignados. ¿Pero qué podemos hacer ahora? Por ahora, no hay otra opción. Duerme bien la noche anterior.
Quizás puedas pensar en qué hacer cuando te sientas lleno de energía el segundo día. Esto también es muy posible. Así que los dos se acostaron a descansar temprano. En fin, la temperatura dentro de este edificio es perfecta. Ni frío ni calor, y aún no hay mosquitos. Aunque se decía que durmieron en el pasillo, Y y Nami durmieron muy cómodamente. Sin ataques de calor ni frío, sin picaduras de mosquitos. La calidad del sueño de ambos fue bastante buena. Esto también es lo que esperan y Nami. Porque deben tener suficiente energía el segundo día para pensar en cómo resolver este problema. El hombre de la túnica negra se mordió hasta la muerte y perdió algo muy importante, y pidió a 2 personas que lo ayudaran a encontrarlo. El problema ahora es que la puerta de atrás no se abre hasta que consigas esa pieza del rompecabezas. Y los 2 pisos no pueden subir. En realidad, este rango no es tan grande. De lo contrario, y Nami no habrían podido apretar los dientes y evacuar todas las habitaciones de la villa antes. De hecho, este rango sigue siendo aceptable, para Flores. Pero el problema es que no hay nada que el tipo haya perdido. Esto también genera mucha ansiedad. Al levantarse por la mañana del segundo día, y Nami desayunaron algo sencillo y se sentaron a conversar. Deberían pensar en qué podría haber perdido este tipo. Si dicen que esta prueba no puede pasar, entonces están atrapados aquí. De hecho, los niveles anteriores fueron bastante problemáticos, pero aún así lo resolvieron con éxito. Pero después de encontrarse con este hombre del cañón negro, y esa persona quedaron realmente perplejos. No sé cómo conseguir esta pieza del rompecabezas. Esto es realmente demasiado difícil. Estábamos buscando algo antes, ¿crees que perdió a alguien? Los ojos de Nami se iluminaron y luego le preguntó a comillas, ¿perdió a alguien? ¿Dónde está? Y preguntó con curiosidad, comillas, ¿es el hombre de la túnica negra de la habitación de al lado? ¿Serán hermanos? Preguntó Nami emocionada de nuevo. Capítulo 527, tienes un cerebro enorme. Y no pudo evitar reírse al oír lo que dijo Nami. Comillas, quizás exista esa posibilidad. Este tipo haya perdido a su propio hermano. Nami también estaba un poco emocionada. De hecho, al ver que los dos se parecían mucho. La ropa y la postura eran muy similares. Así que el hombre de túnica negra que dejó que Y677 y Nami jugaran al póker antes, podría ser el hermano del hombre de túnica negra ahora. O tal vez perdió a su hermano. Aunque solo los separa una pared, esto debería ser un juego de supervivencia después de todo. Ahora el hombre de túnica negra debería estar jugando a un acertijo con Y. Bueno, si ese es el caso, es probable que lo sea. Así que y Nami probablemente lo discutieron y fueron directamente a invitar al hombre de túnica negra de la habitación de al lado. Comillas, ¿es este tu hermano? ¿Es a él a quien perdiste después de que la gente llegara? Y preguntó con gran anticipación. Desafortunadamente, el hombre de túnica negra. El hombre seguía negando con la cabeza. Entonces, el hombre de túnica negra que y Nami trajeron se encogió de hombros y regresó solo. Esto dejó a y Nami un poco atónitos. Porque antes ambos creían que esa debía ser la respuesta. Sin embargo, seguían equivocándose. Esto realmente los pone muy ansiosos. Entonces, ¿qué perdió exactamente este tipo? Y se está impacientando. Después de todo, ambos vaciaron el contenido de la villa ayer. Incluso enrollaron la alfombra y la trasladaron aquí. Pero el hombre de túnica negra no perdió nada. Entonces, ¿qué es? Ahora y Nami están seguros de que esto debería ser un acertijo. ¿Pero cuál es el misterio? Realmente no hay ninguna pista. De hecho, Nami puede ser un poco peor. Pero y jugaba a muchos acertijos de joven. Y esos acertijos tan interesantes que y ha visto. Se dice que la habilidad de y para resolver acertijos es relativamente fuerte. Además, a y también le gustaba jugar a varios juegos independientes antes de cruzar. Ese tipo de... En cuanto a los rompecabezas, y tenía mucho con qué jugar. Pero ahora, ante el problema de este hombre de túnica negra, se sentía realmente perdido. En ese momento, y pensó de repente que el hombre de túnica negra lo había arrastrado a esa habitación. Siendo así, aunque este hombre de túnica negra parecía misterioso y poderoso, no debería ser nada especial. Ya que el tipo frente a él no podía soltarlo. Un rompecabezas tan inexplicable. Así que y decidió resolverlo por la fuerza. Con este pensamiento, y también pensó en otras cosas.
Por ejemplo, si era posible saber qué estaba pasando en este mundo a través de este hombre de túnica negra 2.3. Esto no es un juego de supervivencia. ¿Qué clase de gente lo hizo tras bambalinas? Por lo tanto, el corazón de Y se encendió al pensarlo. Se arremangó y corrió hacia allí. Aunque Nami se sobresaltó, rápidamente comprendió lo que Y quería hacer. De hecho, este rompecabezas era demasiado complicado. Los dos lo pensaron un momento. Pasé mucho tiempo y no pude encontrar esta respuesta. Punto. Capítulo 528, Respuestas al rompecabezas. Por lo tanto, es mejor recurrir directamente a la fuerza. A veces, esta fuerza puede resolver grandes problemas. Lo que ninguno de los dos esperaba era que, antes de que Y comenzara, el hombre de la túnica negra dijera con voz juguetona, si lo haces, aunque estés fuera, ni se te ocurra salir de este edificio. Piensas en las consecuencias. Esta frase hizo que Y cerrara el puño de golpe. Esto es realmente incómodo. Después de todo, alguien lo había atrapado 12 de ninguna manera. ¿Quién hizo que Y Nami no supieran qué demonios está pasando en este mundo? Si la gente se atreve a decirlo, debería ser así. Si es así, hay que pensarlo. ¿Cómo encontrar la respuesta a este acertijo? Esto puso a Y Nami muy nerviosos. De esta manera, los dos salieron de la habitación y comenzaron a dar vueltas. De hecho, ahora, las cosas que antes se podían abrir en varias habitaciones se han movido. Pero no hay nada que este hombre de negro necesite. Las puertas de las habitaciones del fondo no se pueden abrir. Pero esta cosa quedó en el pasillo del primer piso de este edificio. Así que Y Nami también comenzaron a buscar con atención. Pero el problema fue que llegaron hasta el final de las escaleras y no encontraron nada. ¿Qué debemos hacer ahora? Esto dejó a Y Nami atónitos. Ahora llevan casi 20 horas atrapados en esta sesión. Deben saber que el tiempo de descifrado de las habitaciones anteriores no fue tan largo. Esto no solo hizo que Y Nami se sintieran muy ansioso. Si dices que estás atrapado aquí, será un verdadero problema. Esta forma de morir es realmente inútil. Y Nami dijeron que aún les queda agua y comida. ¿Pero cuándo se resolverá este misterio? Una vez que termine esta semana, 2 personas morirán de hambre. Esto realmente incomoda a la gente. Comillas, ¿qué tal si vamos a pedir clemencia? Esta Nami también tiene un sentimiento un poco impío. Comillas, parece que ya basta. Y también estaba muy indefenso. De hecho, ambos encontraron su lugar. Todo lo que debían haber tomado fue tomado. Incluso el hombre de la túnica negra de antes fue arrastrado a esta habitación. Pero, por desgracia, este misterio aún no se ha resuelto. Los dos realmente no saben que se pierde este tipo. Esto es realmente incómodo. 677 así, Y Nami regresaron a la habitación. Y comenzó a conmoverse con emoción y razón. Y también habló de su propia situación. Dijo que había entrado en este lugar por error y que aún quedaban muchas cosas esperando ser resueltas por él mismo. También hay grandes venganzas esperando ser vengadas. Realmente no quiero morir aquí inexplicablemente. Para ser honesto, Y rara vez pide ayuda de una manera tan discreta. Aunque no es mi culpa. Pero el hombre tuvo que inclinar la cabeza ante el enano. Aunque Y no inclinó la cabeza en todo el mundo pirata. Este gesto rara vez se ve incluso antes del cruce. Pero no es así ahora. Punto. Capítulo 529, Joven y frívolo. De hecho, Y recordaba que, desde su nacimiento, había suplicado ayuda en voz baja con muy pocas frecuencias. Sintió que quizás no fueron más de 5 antes de que llegara el momento de rendir cuentas. Aunque siempre había admirado la frase, la gente debe agachar la cabeza bajo el alero, el problema siempre le resultaba difícil de implementar. Incluso en su juventud y frívolo adolescente, salía a pelear con la gente, rodeado de gente, y nunca se rendía. Así que esta sensación de suplicar en voz baja le resultaba muy extraña ahora. Y recordaba que, antes de morir, solo hubo una ocasión en su vida adulta en la que pareció suplicar ayuda, fue un familiar suyo ingresado en la UCI del hospital. Y también se quedó atónito en ese momento. Nunca había experimentado algo así. Nunca imaginé que habría un lugar así en el hospital esta vez. Solo hay media hora de visita en las 24 horas posteriores al cierre de la sala. En ese entonces, Y siempre pensaba que lugares como el hospital estaban lejos de él. De hecho, era porque Y solía tener fiebre, un resfriado o algo así.
No era más que ir a la clínica a que le administraran una infusión o tomar un medicamento para el resfriado y llevarlo solo. Esa fue la primera vez que Y tuvo un problema físico muy grave con un familiar. Y la relación entre este pariente Jin y Y era muy buena. Después de que se cerrara la puerta metálica de la UCI, Y estaba realmente desconcertado. Así que, al ver a esos médicos y enfermeras hablar en voz baja, Y sintió que todos eran muy buenos. Incluso si no hago esto, mis familiares no deberían ser perjudicados. Pero Y estaba realmente preocupado. Por eso Y recordaba haber hablado con los demás como una señorita. Para ser honesto, Y todavía recuerda cada escena donde Y humildemente pidió ayuda. No se perdió ni uno solo, porque hay muy pocos. Es como 5 veces antes de que se complete el conteo completo. Y después de cruzar al mundo pirata, fue algo que nunca había sucedido antes. Así que estas cosas también impresionaron a Y muy profundamente. Y originalmente pensó que estas cosas estaban muy lejos de él. Pero lo que nunca esperé fue que después de llegar a este lugar, hubiera otra escena como esta. Pero realmente no hay manera. Debido a este misterio, Y Nami realmente no pudieron encontrar la respuesta. Tomé todo lo que pude conseguir. Como resultado, esta persona fue a decir que no era en absoluto. Entonces Y Nami también están completamente cegados. De hecho, la razón por la que Y está tan ansioso ahora. La razón por la que bajaría su postura para rogarle a esta persona que fuera humilde. Fue debido a los cálculos de Y que los dos tenían muy poca comida y agua a mano. Aunque parezca mucho, puede durar 7 días. Pero el problema es que este rascacielos, Bang Zhao Zhao, tiene cientos de pisos. Entonces, si se promedia de esta manera, esto no es nada en absoluto. De hecho, se resolvió con bastante rapidez. Pero el problema es que se han desperdiciado 20 horas aquí para este hombre de túnica negra. Entonces Y estaba perdido. Y estaba preocupado de que el Inami agotaran todos estos recursos antes de llegar a la mitad del camino, por lo que Y estaba completamente indefenso. Punto. Capítulo 530 como un enemigo. Este será un nivel bajo para pedir ayuda. No hay vergüenza en este momento. Fue como hace mucho, mucho tiempo, cuando Y estaba en el 2º grado de la escuela secundaria antes de cruzar la calle. En ese momento, porque las calificaciones de Y eran muy buenas. Luego había un estudiante que era pobre en el estudio y esperaba que Y le aprobara una nota durante el examen. Había exámenes finales en aquellos días y no había lugares de examen. En ese momento, aunque los supervisores eran más serios, no parecían enfrentarse a un enemigo formidable. Pero en el examen donde Y pasó notas a sus compañeros de clase, realmente conoció a un maestro que se dedicaba a atrapar a los estudiantes tramposos. Luego presionó a Y en el acto. Esta vez el problema puede ser serio. 677. Si fue apuñalado por este maestro, entonces Y definitivamente sería castigado. Y las calificaciones también serán canceladas. De hecho, aquellos que están saliendo de la escuela ahora sienten que podría no ser un gran problema. Pero si estaba en la posición de Y en ese momento. Debe haberse sentido como un evento importante. Así que Y estaba mocoso y llorando en ese momento. Rogarle al maestro que lo dejara ir. La actitud del maestro hacia Y fue muy sincera. Realmente es solo una cuestión de criticar la educación y simplemente darse por vencido. Pero Y no ha estado sintiendo la dulzura desde entonces. Al contrario, es muy tabú para este tipo de cosas. Por lo tanto, en la vida de Y, hay muy pocas ocasiones en las que Y ruega por ayuda. A menos que sea el tipo de último recurso. Como es ahora. Porque este material es realmente escaso. Sin embargo, cuando Y susurró y razonó con el hombre de túnica negra, Y de repente tuvo una inspiración cuando estaba suplicando. Y pensó en esto y de repente se emocionó. Este tipo debería estar jugando un acertijo. Lo que falta puede no ser nada específico. Así que Y ajustó su pensamiento y comenzó a hablar con generosidad. Y dijo que se trataba de la vida de ambos, la de Nami y la suya. Tú y Nami están atrapados en este juego de supervivencia. Originalmente, BCCD, es algo muy absurdo. Sería demasiado cruel morir aquí. Por eso este hombre de túnica negra es tan impersonal. De hecho, es demasiado. Entonces, ¿se puede sacar una conclusión de esto? En otras palabras, este hombre de túnica negra ha perdido la conciencia.
Después de que Y dijera esto, Nami también se quedó un poco atónita. Era cierto que Nami también sentía que el hombre de túnica negra había estado jugando tonterías consigo mismo y con Y. Pero Nami realmente no pensó en eso. En cuanto Y dijo esto, Nami también comenzó a emocionarse. Porque tal vez esta sea realmente la respuesta a la pregunta. Después de que Y terminó de decir esto, también esperó a que el hombre del cañón negro asintiera con la cabeza. Luego saca las piezas del rompecabezas. De esta manera, dos personas pueden entrar a la habitación contigua. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que después de que Y estuviera muy emocionado de decir estas palabras, el hombre de la túnica negra sacudiera la cabeza medio muerto. En ese momento, Y y Nami también abrieron mucho los ojos. Incluso si esto no es cierto, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué diablos perdió este hombre de la túnica negra? ¿Cómo diablos puedo ayudarlo a encontrar lo perdido y recuperar esa pieza del rompecabezas? Esto realmente dejó a Y y Nami completamente perplejos. Punto. El capítulo 531 es un poco descuidado. En resumen, la situación actual deja a Y y Nami desconcertados. Y inicialmente quiso pedir clemencia, pero en el proceso, creyó haber encontrado la respuesta. Porque se supone que este tipo se hace el tonto con dos tipos. Pero el problema es que Y se equivocó por completo. Entonces, ¿qué está pasando? Realmente avergüenza a la gente. Así que, como era de esperar, después de que Y Nami se fueran, comenzaron a buscar de nuevo en el primer piso del edificio. Todo lo que se podía mover en las habitaciones anteriores había sido movido. Y las puertas de las habitaciones traseras no se podían abrir. Esto realmente puso a Y muy ansioso. Y Nami contaron aproximadamente. Probablemente hay menos de 100 habitaciones por delante. Hay una pieza de rompecabezas en cada habitación. Después de recolectar las piezas del rompecabezas y luego armarlo, podrás pasar esta capa. Pero el problema es que ahora está atascado en esta habitación. Y ahora los dos no han resuelto el problema de varias habitaciones, y se han encontrado con un problema tan grande. Lo que es seguro ahora es que esto es progresivamente más difícil. Entonces, ¿cómo se verá cuando llegue a la habitación final? Y Nami ahora llevan agua y comida muy limitadas. De hecho, si terminara de comer, siempre que tuviera suficiente agua, Y sintió que no tendría problemas para vivir durante una semana. Pero si la gente no bebe agua, parece que no puede durar 3 días. Hasta que recordé que había visto un artículo de ciencia popular antes. Así que esto realmente los hizo sentir muy ansiosos. No puedes morir de hambre después de entrar en este edificio. Ahora Y puede sentirse un poco descuidado. Debería haber traído más cosas si lo hubiera sabido antes. Si sabes que este es el caso, pondrás muchas fuentes de comida y agua directamente en la puerta con anticipación. Luego, múdate de nuevo. De esa manera puede durar un poco más. ¿Quién hubiera pensado que esta dificultad podría ser tan grande? Además, Y también lo pensó antes, es muy posible que haya algo para comer y agua para beber en el interior de este edificio, por flores. Pero ahora eso parece improbable. Así que, si es así, es realmente preocupante. En este momento, todo parece estar en un punto muerto. Y Nami dieron varias vueltas por este piso, pero no encontraron nada más. Entonces, ¿qué perdió este hombre? ¿De verdad perdió algo? ¿O solo estaba jugando a un acertijo? De esta manera, Y Nami llegaron a la entrada del pasillo de ese piso después de dar varias vueltas. Ahora la puerta del piso superior está cerrada con una cadena. Un candado extremadamente fuerte cuelga de ella. Y extendió la mano y tiró de nuevo, y descubrió que con su propia fuerza era imposible mover este candado especial. Esto también decepcionó mucho a Y a los otros dos. Y justo cuando Y y Nami estaban a punto de darse la vuelta y continuar su búsqueda, Nami dijo de repente, comillas, dijiste que este tipo perdió el candado de esta puerta 35 esto, Y también se quedó atónito. Sí, ninguno de los dos se esperaba esto. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 532, buscando respuestas. Si el candado se ha perdido, parece tener sentido. A menos que este tipo esté jugando a las adivinanzas. De lo contrario, algo debe haberse perdido. Y supuso que había perdido la conciencia. Pero, por desgracia, se equivocó.
Y también busca la respuesta en la forma de una persona atónita. Y si no es un acertijo, entonces 693 debería haber perdido algo real. Así que, en ese caso, este candado es lo más probable. Debo decir que este candado no solo es más resistente de lo que y Nami esperaban, sino que también está bellamente hecho. Pertenece a la clase de simplicidad con algo de lujo. Así que y Nami regresaron rápidamente a la habitación. Comillas, sé que han perdido algo, dijo Nami lentamente. Comillas, ¿qué es comillas? No podemos recuperar esto ahora, tienen que venir con nosotros y dijo muy nervioso, ese es el camino a seguir. El hombre de negro se levantó con sinceridad y salió con y Nami. Al final, y Nami simplemente llevaron al hombre de la túnica negra a la entrada de las escaleras. Luego, ambos señalaron el candado de aspecto muy caro. Comillas, esto es lo que perdiste, dijeron y Nami al unísono. En cuanto al hombre de la túnica negra, no se comprometió. En cambio, miraba seriamente el candado. Y los otros dos ni siquiera se atrevieron a respirar en ese momento. Él había estado observando atentamente al hombre de la túnica negra. Vi al hombre de la túnica negra acercarse lentamente. Sacó una llave de su bolsillo y la introdujo en la cerradura. Inesperadamente, después de mucho tiempo, la llave no entró. Los corazones de y Nami parecieron hundirse de nuevo. Pero lo que no esperaba era que este tipo sacara otra llave. La llave se insertó con éxito en la cerradura. Como resultado, después de girarla con fuerza durante un buen rato, la cerradura permaneció inmóvil. En cuanto a los corazones de y Nami, es como una montaña rusa. Si me diera un infarto, me habría desmayado. Finalmente, el hombre negó con la cabeza y sacó una tercera llave de su bolsillo. Luego, la insertó en la cerradura, la giró ligeramente y la cerradura se abrió directamente. Comillas, gracias, esto es lo que perdí. Dicho esto, el hombre negro. El hombre del cañón quitó el candado. Luego se lo guardó en el bolsillo y se dio la vuelta. Y Nami se miraron. Él observó la escena con incredulidad. Comillas, está abierta la puerta, dijo Nami con incredulidad. Comillas, sí. Podemos ir al segundo piso. Y también estaba un poco confundido. Con el 2.3 estaría bien. Comillas, pero ¿qué hay de nuestras piezas del rompecabezas? Comillas, ¿son estos rompecabezas? Preguntó y buscando en su bolsillo. Pero y se quedó atónito cuando metió la mano en el bolsillo. Porque las piezas del rompecabezas que había recogido antes habían desaparecido. Parecían haberse derretido y las piezas del rompecabezas habían desaparecido. Y tenía la garganta un poco seca. Punto. El capítulo 533 son unas vendas. Entonces, si tú lo dices, esta Nami también es increíble. En fin, ambos son inteligentes y se dieron cuenta de lo que estaba pasando a toda velocidad. Esto les dificultó mucho la comprensión. Hay una sensación muy inaceptable. Aunque tienen los hechos ante sí, ambos aún tienen cierta confusión. En fin, ahora parece que esos rompecabezas y cosas así son trucos. Parece que dos personas tienen que abrir todas las puertas de este piso 12 y reunir suficientes piezas de rompecabezas. Entonces hay una manera de abrir la cerradura. Pero lo que no esperaba era que la clave para abrir esta cerradura fuera el hombre de negro en esa habitación. Solo piensa en la respuesta a esta pregunta. Entonces la puerta de la escalera se abrirá naturalmente. En cuanto a esos rompecabezas, ¿por qué no funcionaron al principio? Luego, al volver a entrar en este enlace, desaparece directamente. Quizás no les causó ningún problema a y Nami. Debo decir que esta idea es realmente genial. Y Nami no esperaban ser abofeteadas por la persona tras bambalinas. En fin, más tarde, cuando realmente no haya manera. Nami acaba de pensar en esto. Ahí es donde fue el gánster, probablemente la cerradura de la escalera. Pero la pregunta es, al principio, ¿a quién se le ocurrió esto? Porque lo que ambos habían decidido de antemano era abrir todas las puertas de este piso. Luego, resolver las pequeñas tareas una por una. Recoger todas las piezas del rompecabezas para resolver el problema. Pero lo que no esperaba era pedirle al hombre de la túnica negra que abriera la cerradura de la escalera. Después de todo, esta cerradura es lo que el hombre de la túnica negra perdió. Esto es realmente indignante. Siendo honesto, y nunca antes se había encontrado con un juego de rompecabezas así. Aunque y se ha encontrado con muchos acertijos, cuando jugaba a esos juegos, me encontraba con todo tipo de rompecabezas. Y recordaba que antes de pasar por allí, ese tipo de juego de rompecabezas se jugaba mucho,
Ya fuera en esa nave alienígena o en ese templo antiguo. O un juego de rompecabezas como este en una ciudad tan cercana al mundo real. Y y se comunican mucho. Pero el problema es que esto nunca había sucedido antes. Esto realmente sorprendió a Y. Y ahora las escaleras de este piso por fin están despejadas. Y Nami se sentaron, bebieron un poco de agua y subieron rápidamente después de comer. Esto no es nada fácil. De esta manera, y Nami llegaron al segundo piso y descubrieron que la distribución del 693 era la misma que la del primero. También es un largo pasillo, con habitaciones abarrotadas a ambos lados. Cada habitación está numerada. Y Nami dudaron un rato antes de extender la mano para abrir la primera puerta. Pero lo que los dos nunca esperaron fue que la puerta estuviera bien cerrada. Y el material de esta puerta también es muy resistente. Con el poder aterrador de Y, después de patear fuerte unas cuantas veces, no se movió en absoluto. Esta película hace que ambos se sientan muy extraños. No sé qué tipo de situación es esta. De esta manera, y Nami lo intentaron y descubrieron que no podían abrirla, por lo que fueron directamente a la segunda puerta. Punto. Capítulo 534 ¿Es una trampa? Como resultado, lo empujé hacia abajo y descubrí que la segunda puerta no se podía abrir. Esto también hizo que y Nami se sintieran extremadamente extraños. De esta manera, la segunda puerta, la tercera puerta, la cuarta puerta. Los dos caminaron hasta la escalera, y ninguna de las puertas pudo abrirse. Y después de caminar hasta la escalera, descubrí que el hueco de la escalera seguía siendo el mismo que el piso anterior. Estaba sellado por una cadena especial y una cerradura especial. Esto hizo que y Nami se sintieran extraños. Esta capa tiene el mismo diseño que la primera capa. También hay un poco de polvo en este pasillo y no parece particularmente vacío. Entonces, si quieres desbloquear esta cerradura, debes encontrar la respuesta en estas habitaciones. Pero el problema es que estas puertas no se pueden abrir. ¿Cómo van a llegar esos dos al tercer piso? La buena noticia es que cuando estaban en el primer piso, ni siquiera terminaron las habitaciones restantes. Sin hacer muchas tareas, fui directo al segundo piso. No tardé mucho. Pero ahora los dos están en problemas otra vez. No sé qué hacer a continuación, y no tengo ni idea. La situación actual es realmente un poco extraña. Comillas entonces ¿qué hago ahora? Comillas volvamos al primer piso a buscar a ese tipo, quizás también perdió la cerradura 99 Nami dijo con mucha impotencia, es cierto, no dijo cuántos candados perdió, entonces volvamos a ver los 35 como resultado, cuando y Nami bajaron las escaleras, se sorprendieron al descubrir que el paso de este piso al segundo estaba cerrado. Las personas de abajo no podían subir, y Nami tampoco podían bajar. Esto era realmente incómodo. Parecía imposible encontrar a esa persona. Así que y Nami regresaron a regañadientes al segundo piso. Luego intentaron empujar esas puertas de nuevo. Pero aunque algunas cerraduras parecían estar un poco sueltas, el problema era que seguía siendo imposible abrirlas. Esto realmente puso a y Nami muy ansiosos. De esta manera, después de que dos personas deambularan por aquí durante una hora entera, simplemente se sentaron en el suelo y comenzaron a aturdirse. De hecho, mientras empujaban la puerta, mientras buscaban pistas, y Nami habían estado discutiendo. He estado discutiendo y considerando cómo entrar al tercer piso. ¿Cómo puedo? Abro la cerradura. Pero después de pensarlo un buen rato, los dos dijeron un montón de tonterías y no encontraron pistas útiles. Esto realmente pone a la gente un poco nerviosa. Después de tomar aire, empezaron a discutir cómo abrir la cerradura de nuevo. Pero por mucho que lo pensaron, no se les ocurrió nada. Ahora dos personas estarían atrapadas en el segundo piso de este edificio. Entonces no había nada en este pasillo, Zaote, en cuanto a las puertas de estas habitaciones, también están cerradas herméticamente. Es imposible entrar. Así que ahora mismo están tropezando. Ahora mismo, parecen estar entrando en un callejón sin salida. No encuentran salida. ¿Será, que este lugar es una trampa? No hace frío. Y Nami no pudieron evitar pensar en eso. Porque ahora mismo no se me ocurre ninguna manera de llegar al tercer piso. Punto. Capítulo 535, un rayo de esperanza. Y Nami se sintieron un poco tontos cuando pensaron en esta posibilidad. Si realmente es una trampa, es realmente problemático. ¿Cómo pueden salir ustedes dos? Con la fuerza de era imposible romper esa puerta cerrada.
De hecho, este lugar se ve realmente hermoso. Un rascacielos, y luego la escalera al cielo en la parte superior. Se ve muy atractivo. Pero si lo miras de esta manera, tal vez esto sea realmente solo una hermosa trampa. No es un camino al cielo en absoluto. Si ese es el caso, definitivamente se acabó. Es solo que y Nami aún tienen un rayo de esperanza en sus corazones. Ojalá este lugar no sea una trampa. Es cierto que 710 puede salir de aquí entrando en el colorido Uzumaki por la escalera en la parte superior del edificio. Entonces, hablando ahora, tenemos que ver cómo llegar al nivel superior. De esta manera, los dos dieron varias vueltas antes de regresar a la escalera del segundo piso. Al regresar, y de repente tuvo una inspiración. Entonces le dijo a Nami, comillas, estás diciendo que estamos atrapados en una mentalidad, comillas, ¿qué significa? Lo que quiero decir es que cuando estamos en el primer piso, la cerradura es muy fuerte y es imposible destruirla con mi fuerza, pero será la cerradura del segundo piso, BCCD, más común. Y tomó el teleférico pensativo. Los ojos de Nami se iluminaron al escuchar sus palabras. Esto sí que tiene sentido. Pero no se pusieron en marcha de inmediato. En especial, seguía un poco nervioso. Porque si esa no era la respuesta correcta, significaba que él y Nami podrían estar completamente atrapados. Porque ahora mismo, no había otra salida. No sabía cómo abrir la cerradura. Todavía había una serie de rompecabezas en el primer piso. Aunque con cierta dificultad, los dos últimos resolvieron con éxito estos enredos y llegaron al segundo piso. Pero en este segundo piso, y Nami estaban realmente perdidos. Porque todas las puertas estaban cerradas y no se podían abrir. Y era imposible romperlas. Los materiales de construcción utilizados en todo el edificio nunca habían sido vistos por y Nami. Por lo tanto, si se quería usar la violencia para derribarlo, era simplemente imposible. Así, y dudó un momento, y luego extendió la mano y agarró la cerradura del segundo piso. Y esperaba que fuera muy frágil. Podría abrirla rápidamente. Pero, por desgracia, al tenerla en la mano, y supo que su firmeza era la misma que la del primer piso. Un poco reacio, la rompió de nuevo. Descubrió que no se movía en absoluto. En ese momento, la mentalidad de y era un poco explosiva. Así que simplemente levantó el puño y la estrelló contra la cerradura. Pero, por desgracia, no pudo romperla con las manos manchadas de sangre. No parecía un problema mental. Si quiere abrir la cerradura, debe pensar en otras maneras. Si esto no es una trampa. Punto. Capítulo 536. Debería haber otra forma de abrir la cerradura. Pero el problema reside en lo que se les ocurre ahora. Y Nami piensan lo mismo. Pero no se pudo abrir. Esta cerradura es un juego demasiado difícil. Es muy triste. ¿Vas a quedarte atrapada aquí? Esto. Ve tú primero, yo pensaré en una manera de llegar aquí. Nami se quedó atónita un rato y luego le dijo a y ella sí. Y estaba un poco sorprendida y no sabía que se vendía en esta calabaza de Nami, medicina. ¿Por qué debería irme primero? Pero y lo hizo de todos modos. Después de todo, son compañeras de equipo que comparten las alegrías y las penas. Y aún respeta la idea de Nami. ¿Quién sabe qué hará esta chica tan peculiar? Ahora que estoy aquí sola, no se me ocurre ninguna manera. Mejor buscaré otras pistas. Así que y se levantó de inmediato y se fue. Un pequeño trozo de tela estaba roto. De la ropa, que probablemente cubría la herida, y volvió a empujar con fuerza desde la primera puerta. La situación actual lo dejó muy confundido. Porque cuando y Nami estaban en el primer piso, nunca se habían encontrado con algo así. Allí, empujaron las puertas mediante varios juegos de descifrado. Finalmente, lograron abrir la cerradura de la escalera. El problema es que muchas habitaciones del segundo piso no se pueden abrir. Es realmente extraño. ¿Será que aún no es hora de abrir la puerta? ¿Será una prueba de la paciencia de y Nami? Y consideró todas las posibilidades. Pero se sentía poco confiable. Simplemente, sentía que la clave para resolver el rompecabezas podría estar en estas puertas. Porque este edificio también lo construyen quienes, tras bambalinas, lo desean. Entonces, ¿cuál es el propósito de crear tantas habitaciones en el segundo piso? Debe ser útil. Aquí y cree que la existencia es razonable. Así que decidió echarle un vistazo desde el principio. Y empuja las puertas una a una. A ver si encuentras inspiración, para flores.
Mira cómo se supone que deben abrir estas personas. Así, Y volvió a empujar la puerta y regresó a las escaleras. Descubrieron que Nami estaba usando un alambre para forzar la cerradura. Los ojos de Y se iluminaron, preguntándose de dónde había sacado Nami un alambre. De hecho, ambos cometieron errores. Antes de subir del primer piso, deberían ir a la villa a buscar algunas de estas cosas. Pero, por desgracia, subieron directamente al segundo piso sin pensarlo. Y ahora el canal de este piso al segundo también está cerrado. ¿Pero de dónde sacó Nami un alambre tan largo? Esto también confundió un poco a Y. Pero cuando Y lo miró y vio un montón de tela en la esquina, lo comprendió. Resultó que Nami estaba sacando el alambre de su ropa interior. Con razón me mantuve alejado de aquí. Esto también le dio ganas de reír a Y. Pero claro, Y, como caballero, todavía tiene que fingir que no sabe. Comillas, ¿cómo va? ¿Alguna esperanza de hacerlo bien? Y se acercó lentamente y luego volvió a preguntar en voz baja. Capítulo 537. No puedo evitar sentirme un poco decepcionado. Comillas, no se parece a ninguna cerradura que haya visto, así que no debería haber mucha esperanza. Nami se secó el sudor de la frente. Y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado cuando Nami dijo esto. Esto es realmente angustioso. Porque a esta Nami también la consideraban una ladrona antes. Le dieron un cable y no pudo abrir la cerradura. Esto no debería dar mucha esperanza para el 23 de julio. Pero Y aún quería intentarlo. Porque él mismo tenía experiencia en abrir. Así que, al ver a Nami cansada, Y tomó el cable de la mano de Nami y comenzó a manipularlo. Aunque se dice que en el primer y segundo mundo pirata, Y no tenía tal experiencia. Pero antes de cruzar al otro lado, se consideraba que Y había abierto la cerradura. Y recordaba hace mucho tiempo que, cuando no viajaba, todos los muebles de madera de la casa usaban cerraduras. A diferencia de los muebles modernos, algunos diseños simplemente no contemplan la instalación de cerraduras. Pero Y recordaba esos muebles antiguos del pasado, como esos escritorios. Todos estaban cerrados, incluso las estanterías. Y lo recordaba con mucha claridad. De joven, todos los muebles eran de madera maciza. Más tarde, sin saber qué pasó, apareció una pila de madera contrachapada. Incluso algunos muebles liberaban formaldehído. En fin, el formaldehído es definitivamente dañino para el cuerpo humano. Aunque se dice que algunas personas no tienen la conciencia de lavar el suelo y decir que el formaldehído está bien, Y sabía lo cruel que era. Parece que muchos muebles antiguos, como los del pasado, no presentan este problema. Sin embargo, algunos muebles más recientes no solo no tienen cerraduras, sino que también presentan el problema de la liberación de formaldehído. Respecto al poder del formaldehído, Y lo sabe por dos razones. En cuanto a la primera, de hecho, cabe decir que se trata de tres cosas a la vez. Es casi como si Y hubiera oído que algunas parejas jóvenes habían terminado de comprar sus casas y reformarlas. Luego, entré sin ventilación durante mucho tiempo. Como resultado, los niños desarrollaron leucemia. Y sabía que había tres personas así. Luego está la propia experiencia de Y. La primera empresa que Y encontró en la sociedad antes de mudarse fue la que acababan de reformar. Y estaba mareado después de pasar una semana en la oficina, que no estaba muy bien ventilada. En fin, Y recuerda que los muebles viejos son mejores. La seguridad es muy buena. No solo no hay formaldehído, sino que también tiene cerraduras. Pero Y recordó que una vez se perdieron todas las llaves de todos los muebles de la casa. Y realmente olvidó lo que pasó en ese momento. De todos modos, fue bastante incómodo en ese momento. Si Y no recordaba mal, había al menos 10 cajones en la casa que no se podían abrir. Los padres de Y querían llamar a quien abrió la cerradura, pero Y consideró que el costo era excesivo. Debería cobrarse según la cantidad indicada, aunque sería más barato que abrir la puerta desde afuera. 2.3 Pero un cajón cuesta incluso 20 yuanes. Todo ese juego costaría más de $200. Así que Y dijo que este asunto queda en sus manos. Si puedes abrirlo tú mismo, date 50 yuanes. No hay razón para que tus padres se nieguen a tal petición. Así que Y actuó. Y no fue tan imprudente, no lo intentó primero. Capítulo 538, tal talento. En cambio, fui directamente a un taller de reparación de cerraduras.
En fin, lo que Y pensó al principio fue bastante simple, solo planeaba ir allí y gastar $2 en comprar piezas de hierro, como llaves. En ese momento, Y fue un poco ingenuo y no pensó mucho. Como resultado, al decir esto al llegar, la expresión del jefe cambió. Al ver su mirada, se volvió repentinamente hostil. En ese momento, Y también comprendió lo que estaba sucediendo. Se estima que el jefe pensó que quería algo así porque no quería hacer 12 cosas buenas. Y quería decir más, pero el jefe también se mostró indiferente. Obviamente no quería seguir hablando con Y. Así que solo le quedaba regresar. Tras regresar a casa, Y seguía sin darse por vencido, así que consiguió unos cables de hierro. Empezó a intentar abrir la cerradura del cajón. De hecho, era básicamente lo que salía en la tele. Pero lo que Y no pensó fue que, al final, abrió los más de 10 cajones cerrados de la casa. Solo uno permaneció abierto. Y aún recuerda las palabras y expresiones de su padre cuando le entregó la recompensa prometida de 50 yuanes. En fin, recuérdale que lo intente en casa. No hagas esto afuera. Y sabía que sus padres temían que descubriera su talento en esta industria y saliera a hacer alguna travesura. En ese momento, Y se quedó atónito. Yo jamás haría algo así. Aunque Y descubrió su talento, robar cosas es absolutamente imposible. Y no es ese tipo de persona en absoluto. Pero hay cosas que no se les pueden contar a los padres. Y tenía una buena prueba en aquel entonces. Pero no podía usarla para demostrar que no saldría a robar pollos y perros, ya que esta prueba implicaba ir a los recreativos. Ese año, y un compañero mejor fueron juntos a los puestos callejeros del mercado nocturno. Uno de ellos compró un modelo de espada de niño y madre. Es decir, 2 espadas unidas. Era una pieza realmente hermosa. Los dos también estaban enamorados. Como resultado, un día, un compañero de Y descubrió que el subjián entre las espadas submadre podía abrir el almacén de monedas de un salón de juegos recién inaugurado. Así que este chico también consiguió un montón de monedas de juego. Y se lo contó a Y. Al oír esto, Y se sorprendió mucho, pero no le dio importancia. Porque Y también es una persona muy ética. No haría nada que implicara abrir la casa de otra persona. Pero no podía contárselo a mis padres, ya que mis padres tienen estrictamente prohibido ir a lugares como la sala de juegos. Es imposible. 723. En aquella época, los padres consideraban este lugar un lugar depravado. Y tampoco sabía por qué. ¿Por qué los padres de aquella época tenían tantos prejuicios contra este lugar? De hecho, los juegos de estas salas de juego no son tan interesantes como los de ordenador de la época posterior. Y tampoco sabía qué estaba pasando. Pero, en general, es imposible contárselo a los padres. Pero no importa, después de todo, Y todavía tiene su propia ética. Aunque sus padres estén preocupados, no harán nada fuera de lo común. Además, todavía hay un cajón en la casa que no se ha abierto. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 539. La diferencia es demasiado grande. No importa que, Y no podía salir y desbloquear la casa de otra persona. En los días que siguieron, Y también compitió con el resto del cajón. Incluso el alambre de hierro se rompió varias veces y finalmente la cerradura se abrió con éxito. Entonces, a partir de ese momento, Y se dio cuenta de que Y era bastante talentoso en este aspecto. Además, cuando Y abrió la cerradura de su propio cajón, también tenía cierta comprensión de estas cosas. Y ahora, en esta situación, Y también quería intentarlo. Vea si puede abrir esta cosa con éxito. Si aún no se puede abrir, entonces realmente no hay manera. Tal vez solo espere aquí para morir. Porque este piso es muy diferente del primero. No hay ninguna válvula que abrir. Se siente muy extraño. Así fue como Y tomó el cable y empezó a intentarlo. Pero sostenerlo en la mano también le hizo sentir vergüenza. Aunque no era momento de distraerse, Y también se sintió un poco incómodo. Al fin y al cabo, era la ropa de Nami. Y siguió intentándolo durante media hora, pero por desgracia no pudo abrir la cerradura. Esto le puso muy nervioso. Parece que el método de fabricación de esta cerradura es realmente muy extraño. Parece que solo una llave especial puede abrirla con éxito.
Y pensó que ya había estudiado ganzúas y esperaba poder abrirla. Pero después de intentarlo, me di cuenta de que la estructura interna de esta cerradura es más precisa de lo que imaginaba. Así que ahora Y está realmente perplejo. No sabe qué hacer. Y puso el cable a su lado y se sentó en el suelo, y comenzó a quedarse estupefacto. ¿Qué debemos hacer ahora? Esta cerradura no debería poder abrirse, los dos realmente vamos a quedar atrapados aquí, ¿no? Ahora el estado de ánimo de esta Nami también está muy bajo. Podría ser una trampa, pero la pregunta sobre la que siempre me he sentido un poco esperanzado. Y aún se resistía a aceptar su destino. Se abren esas puertas, está todo cerrado herméticamente, algunas puertas no se mueven y otras se pueden aflojar un poco, quizá 1 centímetro, pero si sigues empujando, no podrás abrirlas, dijo Y, un poco perdido. Pero justo cuando Y decía esto, se enderezó de repente. Nami se sorprendió. ¿Qué pasa? ¿Estás pensando en algo? ¿Cuántas habitaciones hay en total? Preguntó Y sin pensar. ¿Qué pasa con 176 habitaciones? Si es así, a mitad de las palabras de Y, se sumió en la reflexión. ¿Qué pasa? Dime. Nami, impaciente, preguntó con mucha ansiedad, siéntate aquí y espérame. Y no respondió, simplemente saltó del suelo, zao, luego regresó a la entrada y volvió a cerrar las puertas de golpe. De esta manera, Y empujó desde el principio hasta el final y se acercó a Nami. En ese momento, el rostro de Y ya no mostraba ninguna expresión de arrepentimiento, sino una expresión llena de emoción. ¿En qué pensaste? Preguntó Nami con curiosidad. Pensé en algo muy importante. Y pareció ver esperanza en ese momento. Nami se sintió confundida por un momento. Capítulo 540, método de descifrado. ¿Sabes cuántas teclas tiene un piano? Preguntó Y de repente, sin pensarlo. Lo sé. Generalmente, un piano estándar tiene 88 teclas. 36 negras y 52 blancas. Nami, un poco confundida, respondió a Y, sí, contiene 7 corcheas y 3 sílabas inferiores a la C, en realidad, cada corchea está compuesta por 7 teclas blancas y 5 negras. Y dijo emocionada, ¿y entonces, qué te viene a la mente? Nami seguía un poco confundida. Simplemente porque siento que estas puertas cerradas son como pianos. ¿Qué dijiste? Preguntó Nami con incredulidad. Hay tantas habitaciones, pero la mitad están inmóviles, incluso empujando la puerta, no hay movimiento. Sin embargo, entre ellas, hay 88 habitaciones con puertas sueltas, y 36 de ellas también. ¿El grado de soltura es diferente al de las otras 52 habitaciones? Preguntó Y con mucha emoción. ¿Quieres decir? Preguntó Nami con incredulidad. Sí, es como poder introducir una contraseña. Si empujas esas puertas sueltas en el orden correcto, es como tocar el piano. En cuanto a la contraseña para abrir el siguiente piso, está en esta melodía. En medio Y estaba extremadamente emocionado en ese momento. Porque Y pensó que esta vez definitivamente no cometería ningún error. Y después de que Y terminó de hablar, Nami también se emocionó un poco. Resulta ser así, pero incluso si estas puertas sueltas son como las teclas de un piano, como corresponden a las 26 letras, Nami seguía un poco confundida. Así es, tienes razón, yo también estoy pensando en eso. Quiero tocar la palabra abrir a través del supuesto piano, así que tengo que encontrar la letra correspondiente y entonces... Solo sé que un piano tiene 88 teclas, y no sé mucho del resto, dijo Nami con mucha impotencia. No importa, puedo encontrarlo. Por suerte, BCCD, ya lo había aprendido antes, así que ahora tengo una idea, dijo Y muy feliz. De hecho, antes de cruzar al primer mundo pirata, Y había aprendido a tocar el órgano electrónico durante un tiempo. Aunque un órgano electrónico y un piano son dos cosas diferentes, tienen muchas cosas en común. Y tuvo mucha suerte de tener una experiencia así. Recordó que, en aquel entonces, sus padres no habían dejado su trabajo para emprender un negocio. En cambio, enseñaron en una institución de educación superior. Había un profesor de música con quien mantenía una buena relación. Así que sus padres también querían que Y dominara un instrumento musical. No se dedicaba a nada más por este instrumento. Como mínimo, era para cultivar sentimientos y cultivar aficiones más elegantes.
Los niños de entonces no eran tan descuidados como ahora. Y recordaba que cada uno de estos niños tenía 2 o 3 actividades extracurriculares. Por ejemplo, los niños nadaban y jugaban al go, y las niñas bailaban y pintaban. Entonces también era posible aprender diversos instrumentos musicales. Y tampoco entendía qué estaba pasando. ¿Por qué esta cultura social se ha vuelto así? Punto. El capítulo 541 es muy caro. De todos modos, estos niños ahora tienen talento. Los padres gastan demasiado dinero en esto. De hecho, esas clases extracurriculares de refuerzo eran muy rentables. Y recuerda que, cuando estaba a punto de viajar, su familia se mudó a una nueva casa, a una comunidad muy cercana a la escuela. El 70% de las casas en la clase baja de esta comunidad ofrecían clases particulares extraescolares, como danza, taekwondo, instrumentos musicales o algo similar. Esto realmente le hizo sentir extraño. No sé por qué los niños de hoy están tan encogidos. De hecho, y sentía que los niños sufrían por este tipo de cosas. El dinero de los padres también se resiente. Si algunos niños están realmente interesados, es bueno educarlos. Pero el problema es que y recordó que más tarde esto parece haberse convertido en una moda nacional. ¿Qué hijos no se inscriben en 2 clases extracurriculares de refuerzo? Es como si fueran miopes. Y recuerda que una colega suya dio a luz a 2 hijos hace mucho tiempo. Las clases particulares extraescolares de los 2 niños suman un total de 6. Afortunadamente, la familia de esta colega es relativamente rica. Su marido es muy rentable. Si se trata de una familia normal, es simplemente inasequible. Me temo que incluso es un problema comer. Porque las clases de recuperación de interés extracurricular siempre han sido muy caras. Esta cosa no es barata desde la fecha de su nacimiento. Y recordó cómo era cuando era joven. De todos modos, todavía había una relación de colega con los padres en ese momento, pero la tarifa no era mucho más barata que afuera. Parece que solo hay un 7% de descuento. De todos modos, en la época de los niños que participaban en la clase de recuperación de interés extracurricular eran castañas de agua fénix. De hecho, se puede describir como tal. No es que los niños que no participan en clases de recuperación de interés extracurricular sean los menos. En la era de realmente no había muchos niños con talentos extracurriculares. Porque mis padres son maestros. Por lo tanto, también espero que mis hijos puedan ser más talentosos, un poco más refinados o algo así. Entonces confió a a ese maestro. En ese momento, había varios niños de la misma edad que y en el complejo familiar, para Flores, sus padres también son maestros en la escuela después de escuchar sobre tal cosa. También enviaron a sus hijos. En fin, ese es el propósito. Entre ellos hay una niña pequeña, cuyos padres parecen tener la esperanza de que pueda emprender el camino de la música en el futuro. En cuanto a los otros 2 niños pequeños, son diferentes de y. Son de esos niños muy delgados que, si no tienen nada que hacer, salen a correr como locos. Y van a las salas de juegos y cibercafés que sus padres consideraban como las bestias de las inundaciones en aquellos tiempos. Así que creo que es mejor gastar algo de dinero para enviar al niño aquí. Al menos es mejor que salir a jugar. Y también puede ser estable. En resumen, y recordó la clase extracurricular de órgano electrónico que le interesaba en ese momento, además de que tenía un total de 4 hijos. En ese momento, y también aprendió algunos conocimientos sobre el piano y el órgano eléctrico. Si y nunca hubiera participado en esa clase de refuerzo para aficionados, me temo que realmente no sabría cómo unir las 26 letras del piano. Esto no es nada fácil. Debes saber que fue cuando la historia de amor comenzó por primera vez. Punto. Capítulo 542, Conocimientos relacionados. La niña que estudiaba con ella encajaba perfectamente con la fantasía de y sobre el sexo opuesto en ese momento. Bai Bai Jing Jing no le gustaba hablar, era muy delgada y tenía el pelo corto, algo que a y le gustaba mucho. Por eso y se distraía en clase. Siempre hay que fijarse en esa niña. Así es como y puede recordar tanto. Es realmente bueno. De todos modos, y no aprendió mucho sobre sílabas como Ki 40. Y no lo recuerdo con mucha claridad. Lo que realmente le ayudó a recordar con tanta claridad fue la posición correcta de los dedos al tocar el piano. Entonces es cuando la articulación superior del dedo se dobla. Debe doblarse en el sentido de las agujas del reloj, no en el sentido contrario.
Es un estado de relajación natural. Las articulaciones de los dedos no pueden parecer caer hacia atrás sobre las teclas del piano. Y recuerda este conocimiento básico muy claramente. Luego hay algo sobre las escalas. En primer lugar, en el piano, Sa King Mi Mi Si La Si. La letra correspondiente es Kdefrap. Esta es un poco de música para saber. Luego, las otras letras se pueden organizar de la misma manera. A medida que aumenta la melodía, el ciclo continúa desde la siguiente sílaba. Entonces puede corresponder a 26 letras. Después de que Y terminó de explicar, Nami también estaba muy emocionada. Dijo que esta debía ser la clave para resolver el misterio. Si este método seguía sin funcionar, mejor no pensar en ello. Pueden esperar aquí a morir. Porque realmente no hay nada más plausible que esta respuesta. A menos que el lugar sea una trampa. Es una avenida aparentemente espléndida hacia el cielo, pero en realidad no deja salir a la gente. En resumen, ahora los dos no dudan. En cambio, reorganizó cuidadosamente la ubicación de las llaves correspondientes y luego fue a empujar la puerta. Ahora, para empujar, o para tocar la palabra abrir. No es nada complicado de operar. Solo para ver si puedo abrir la puerta con éxito así. De esta manera, Y colocó la palabra abrir en secuencia, después de escribirla en las llamadas teclas del piano. Tiró directamente de Nami y corrió hasta el final de los 2 pisos. Y cuando llegaron aquí para ver, los dos casi lloraron de alegría. Porque la puerta se abrió enseguida. Esto realmente los conmovió. Muy emocionado. En cuanto a la cerradura muy fuerte, ahora ha desaparecido por completo. Parecía como si se hubiera derretido por una fuerza misteriosa. Por lo general, se siente tan extraño. De todos modos, pase lo que pase, la puerta sigue abierta. Todo esto realmente no es fácil. También fue muy emotivo para Y ayudarlos a los dos. Han pasado menos de 30 horas. Los dos ya han caminado 2 pisos. Esta eficiencia es un poco lenta, pero también es muy afortunada. Incluso si continúa así, los materiales que llevan las 2 personas no son suficientes en absoluto. Pero y Nami también esperan encontrar algo de comida y agua mientras suben las escaleras. De esta manera, los dos subieron al 3er piso mientras anhelaban suministros. Y después del 3er piso, y Nami se quedaron estupefactos. Porque cuando subí al 3er piso, descubrí que el diseño era completamente diferente al del 1er y 2º piso. Los dos intentaron caminar una distancia. Se descubrió que todo el 3er piso debería ser un gran laberinto. Punto. Los capítulos 540 están un poco preocupados. No es que haya pasillos muy claros y transparentes como los del 1er y 2º piso. Luego hay puertas una por una a ambos lados del pasillo. Todo el 3er piso es un gran laberinto. Esto también sorprendió a y Nami. No esperaban que sucediera tal cosa. Los dos se preguntaron si las habitaciones del 3er piso se podrían abrir. Pero después de subir al 3er piso, los dos descubrieron que no había espacio en absoluto. Se trata de dejar que 2 personas caminen por el laberinto. Esto también preocupó un poco a Y. Porque Y realmente no es muy bueno en este tipo de cosas. De repente, la expresión de Y se volvió fea. Y recordaba con claridad que había recorrido el laberinto 2 veces en su vida. Y estos 2 laberintos no estaban en el mundo pirata. Era el laberinto que recorrió mientras aún estaba en la Tierra antes de atravesarlo. En ambas ocasiones, Y quedó atrapado en el laberinto. Quizás suene indignante, porque si lo dices, parece que Y debería recorrer el laberinto en el mundo pirata. ¿Qué posibilidad hay de recorrer el laberinto? Pero fue lo que realmente sucedió. Y recordó que la primera vez que recorrió el laberinto fue en la secundaria. En ese momento, la familia fue a una atracción turística para jugar. Y aún recuerda cuando el lugar cerró por mala administración. Y estaba muy triste, porque realmente tenía la sensación de un gran parque de diversiones. Y sintió que el lugar era incluso más atractivo que Disney. Y no sabía cómo describir esta atracción turística. Es un lugar que lo abarca todo. Debería ser del tamaño de un pequeño pueblo con todo tipo de cosas en él. Hay edificios antiguos, luego hay museos modernos de ciencia y tecnología, y luego hay algunos jardines botánicos. También hay algunos animales raros. En general, este lugar tiene mucho que ofrecer. No se puede decir que sea un pueblo. Porque nadie vive allí. Pero en realidad era del tamaño de un pequeño pueblo. La familia pasó un día entero allí. Parecía que casi había desaparecido cuando oscurecía.
En ese momento, lo que más impresionó a Y fue un parque científico y tecnológico. Después de comprar las entradas, puedes ver y experimentar la mayoría de las cosas de manera casual. Pero hay algunas cosas que tienen un coste adicional. Y recordó que, tras entrar, experimentó por primera vez la electricidad estática. Había una gran bola de metal, y al tocarla, se te erizaba el pelo. Era gratis. Además, había algunas cosas para visitar. Había una maqueta de ese sistema solar. En aquel entonces, el sistema solar aún tenía 9 planetas. Incluso había cráneos humanos. Y recordó que había 740 puestos con 2 cráneos, uno grande y otro pequeño. Entonces, un niño de la familia de un pariente dijo con mucha astucia, comillas, ya lo sé. Este grande es el cráneo de un hombre adulto, y el pequeño es el de su infancia. Esto no es una broma de Y. Esto realmente ocurrió. Si Y recordaba correctamente, parecía ser el hijo de la familia de su tía. Tenía aproximadamente la misma edad que él, solo medio año más joven que él. Y estaba tan lleno de sabiduría. En ese momento, Y estaba casi rodeado por él. Por un momento, Y realmente sintió que los 2 cráneos pertenecían a la misma persona. Este pequeño cráneo era cuando la persona era joven. Punto. Capítulo 544, El camino correcto. En resumen, ese viaje al parque científico y tecnológico también dejó una profunda impresión en Y. Pero también tuvo algo de desagradable. Hay un laberinto en este parque tecnológico Nova. No es muy grande, Y calcula que tiene unos 500 metros cuadrados en total. Había una tarifa adicional. Si Y no recordaba mal, la entrada parecía costar 6 yuanes por persona. No era barato en aquella época. Pero Y estaba muy interesado. Y recordaba haber visto dibujos animados o películas en esa época, y había un laberinto. Así que Y entró y dio una vuelta. Y recordó que afuera había un mapa del laberinto. Puedes revisarlo bien antes de entrar. Este lugar no era grande, Y pensó que lo tenía grabado en la mente. En cuanto entré, me quedé atónito. Llevaba mucho tiempo aquí, pero no encontraba el camino. En ese momento, Y se sentía realmente impotente. Porque en esa época no era como ahora, incluso esos juegos de escape baratos tenían cámaras muy nítidas en cada habitación. En aquel entonces, no existía tal cosa. Más tarde, el personal esperó afuera un buen rato y, al ver que Y no podía salir, entró y lo sacó. Y se sintió muy avergonzado en ese momento. Porque el niño que se enfrentó a 2 familiares cuyas calaveras pronunciaron palabras asombrosas salió sin problemas. Como resultado, Y quedó atrapado dentro. Aunque se dice que estos adultos solo miran por diversión, no sienten nada. Después de todo, Y es un niño pequeño. Pero en ese momento, Y ya se consideraba un adulto y llamaba mucho la cara. Debido a que no salí de este laberinto, estuve deprimido durante mucho tiempo antes de recuperarme. En ese momento, Y se dio cuenta de que realmente no era bueno en esto. Más tarde, Y caminó por el laberinto por segunda vez en un parque. Tengo que decir que esas personas son realmente reflexivas. Debido a que el parque en ese año era muy grande y las instalaciones de la casa pública también eran muy limitadas, se dijo que también se reclutarían algunas empresas. Solo dale algo de alquiler al funcionario. En ese momento, estos negocios eran lo suficientemente grandes como para hacer pequeños parques de diversiones. Y hacer ese tipo de globos con pistolas. Luego, en realidad hay un laberinto. Este tipo del laberinto es más interesante. Y recuerda ser un tío calvo. Está hecho de algunas tiras de bambú como una pared, y luego un laberinto está circulado en él. En resumen, el laberinto se puede ver directamente desde el exterior para ver qué hay detrás del laberinto. Porque las tiras de bambú son muy escasas. Ahora Y todavía recuerda ese lugar, todo fue hecho por este tío calvo. Entonces Y pensó en la persona que perdió en el parque científico y tecnológico, así que compró un boleto y lo probó. Como resultado, Y quedó atrapado adentro nuevamente. Este lugar es aún más pequeño. Y siente que el área es de 200, metros cuadrados. Entonces Y todavía no podía salir. Estas cosas realmente dejaron una profunda impresión en Y. De todos modos, en ese momento, había todo tipo de negocios en este parque. No solo estos, sino que también algunos venden pequeños productos. Venden refrescos, helados, cerveza o algo así.
También hay algunos negocios que son circos de ese tipo de actividad. De hecho, no sé si esto debería llamarse circo, porque no hay animales. Punto. Capítulo 545. Solo puedo confiar en ti. Tan pronto como entraron al parque, montaron una carpa en el suelo. Luego, si quieres ver el espectáculo, tienes que pagar la entrada. De todos modos, ella no sabe por qué, y ahora este tipo de persona ha desaparecido por completo. O irán a esos pequeños pueblos rurales y habrán dejado de ir a las grandes ciudades. Pero cuando ella era joven, era raro ver a esas personas, todos eran el tipo de personas que llegaban hasta el final. Realmente me gusta el tipo de artista del pasado. Después de entrar en la carpa, se realizarán varias cosas. Por ejemplo, romper barras de acero con las manos o romper ladrillos con la cara. Y ese tipo de espectáculo de serpientes de belleza. En ese momento, ella había visto algunas cosas de ciencia ficción, y realmente pensó que eran imágenes estereográficas, 757, pero luego se enteró de que solo se lograba mediante el uso de algunos reflejos especulares. En general, ella dejó muchos buenos recuerdos en ese parque. Pero el asunto de caminar por el laberinto también lo hizo infeliz. Fang Zheng y quedó atrapado en el laberinto 2 veces, y realmente no era bueno en eso en absoluto. Después de que y Nami intentaran caminar un rato, y golpeó la pared del laberinto. Si puedes usar los puños para abrirte paso sin atravesar el laberinto, debe ser lo mejor. Pero, por desgracia, y lo golpeó, pero en lugar de eso, BCCD, se golpeó la mano con sangre. No sé de qué material está hecho el edificio. Es demasiado resistente. Ya sea la puerta, la pared de la habitación o la cerradura, hay una sensación de indestructibilidad. Así que, en ese caso, y Nami deberían atravesar este laberinto con honestidad. Esto realmente incomoda a la gente. Desafortunadamente, esto también es imposible. Este piso depende completamente de ustedes. No se me da nada bien recorrer el laberinto. A decir verdad, lo atravesé 2 veces antes y quedé atrapado, y al final me sacaron, y extendió las manos y dijo con sinceridad. De hecho, y también tiene ese tipo de sentimiento machista. O y no sabe si esto se llama machismo. En definitiva. Bueno, y simplemente siente que debería estar cuidando a Nami. En este edificio, todo tipo de cosas deben resolverse frente a ellos. El problema es que ahora no es el momento de ser valiente. Bien podría dejarlo en manos de sus compañeros de equipo. De todos modos, los dos no están en una relación ahora. Es solo la relación de este compañero de equipo. Así que dejemos lo siguiente en manos de Nami. Y sentía que antes de unirse a los sombrero de paja, la chica era considerada una ladrona de Jiangyang. Así que debería ser posible caminar por lugares como el laberinto. Comillas, dilo antes, todavía voy contigo, dijo Nami enfadada. Ahora la relación entre ambos es muy estrecha. Nami ya no trata a y como una extraña. Al principio, la chica era muy educada. Pero ahora, cuando estoy con y, a veces sale ese temperamento mordaz. En fin, por suerte, no me basta con castigarme. Cuando se conocieron de nuevo, y sintió que estaría bien y dejó que Nami le diera una paliza. Comillas, sí, la verdad es que no soy bueno en esto, vamos, si puedes, esta vez te he molestado, dijo y con voz muy seria. Bien, entonces lo intentaré. Comillas, no me culpes si no puedes salir, no pasa nada, definitivamente no te culparé. Si no puedes salir, entonces no tengo otra opción, dijo y con mucha franqueza. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Los capítulos 540 siguen siendo duros. Es cierto que y nunca ha sido el tipo de persona dura. Nunca ha sido el tipo de persona que insiste en que puede, aunque no pueda. Y vivió sin la carga de un ídolo. Y, de hecho, no hay presión para admitir su incompetencia en algunas áreas. Aunque no es que se pueda admitir. Pero fue atormentador. Porque y realmente disfrutaba de su calma. Porque y ha odiado a ese tipo de persona desde que era un niño, el tipo de persona que obviamente no es buena pero tiene la boca muy dura. Un tipo así lo hace sentir muy mal. Porque a veces te afecta. Al principio, estaba lleno de palabras. Espera hasta que parezca que no se puede hacer. Aún así sé duro. Solo lo admitirás cuando realmente no haya salido al final. O simplemente deja de hablar. Esa gente está postergando las cosas.
Por eso Y estaba decidido a nunca ser esa persona desde que era un niño. Ser una persona así definitivamente hará que Y se sienta particularmente hipócrita. Y es el tipo de persona a la que le gusta pedirse a sí mismo que viva con facilidad y calma. Para las cosas que no puede manejar usted mismo. No es gran cosa si simplemente dice que no y se acabó. De lo contrario, los intereses de los demás se verán perjudicados, e incluso usted mismo. Si Y se encontrara con dificultades que no pudiera resolver, lo aceptaría de inmediato. Incluso si lo rechazan frente a mucha gente, no me importa. Esto le recordó a Y su trabajo en la primera empresa antes de viajar al primer mundo pirata. De todos modos, Y no sabía por qué fue a una empresa así. Y no tenía ningún propósito antes. Pero cuando llegué a esta empresa, descubrí que los empleados aquí son básicamente mujeres. Aunque hay 2 empleados masculinos, son mayores. Uno tiene unos 40 años y el otro unos 50. Solo Y, un chico joven. Y la imagen de Y es buena. Por eso es muy popular entre estas colegas femeninas. De esta manera, después de permanecer en esa empresa por un periodo de tiempo, el alquiler de la oficina alquilada por el jefe expira. Luego se cambia a otra oficina. Pero este jefe es tacaño y no quiere contratar a alguien de una empresa de mudanzas, para flores. Luego pide a los empleados que lleven los suministros de oficina abajo. En este momento, todos ya habían asumido que Y era la fuerza principal. Porque solo está este joven que parece alto y grande. Y no dijo nada. Aunque Y sintió que el patrón del jefe era demasiado pequeño en ese momento, en realidad era demasiado tacaño. Pero como ese es el caso, ayudemos con el trabajo. Y bajó las escaleras para mover esas carpetas, varios libros y bancos. Pero cuando llegó el momento de levantar cosas pesadas, esas macetas de 50 libras hacia arriba y el escritorio, Y inmediatamente negó con la cabeza. Porque en ese momento Y jugaba baloncesto después del trabajo. Me lastimé la cintura hace un tiempo. Y la lesión de espalda esa vez también fue muy extraña. Porque normalmente cuando lo sigo no puedo ver nada. Mientras sostengas algo que no sea demasiado pesado o simplemente te agaches y te pongas en cuclillas normalmente, estará bien. Pero cuando levanto ese objeto pesado, me duele la espalda como si estuviera a punto de romperse. En realidad es bastante vergonzoso. Punto. Capítulo 547, Caballero. Porque Y suele comportarse con total normalidad. Si dices que algo anda mal contigo en este momento, es muy probable que algunos piensen que Y está haciendo trampas para encontrar una excusa. Pero no hay nada que no se pueda admitir. Aunque Y todavía está bastante agobiado por los ídolos de esa empresa, y en este momento, debería tener un comportamiento caballeroso. Esas cosas pesadas, 5, 7, no pueden ser cargadas por esas empleadas. Pero el problema es que nunca ha sido de los que aprietan los dientes. Si está en sus manos, aunque sea una pequeña pérdida y un poco de agravio, no hay nada que hacer. Era como si el jefe debiera haber llamado a la empresa de mudanzas para que hiciera estas cosas, pero para ahorrarse los cientos de dólares y entregárselos a los empleados, Y estaba muy insatisfecho en su corazón. Pero Y no dijo nada. Pero él no podía hacer esas cosas pesadas. Así que, por supuesto, tendrías el valor de admitirlo. Y no sentía nada, lo cual era normal. Si Y insistía en avanzar en ese momento, al cargar la mesa grande y bajar las escaleras, se le encogió la cintura y probablemente avergonzaría a sus compañeros. Si los compañeros y la mesa caen juntos, también te lastimarás. Así que Y nunca hace esas cosas imprudentes. Aunque se decía que la mudanza de la empresa fue muy pequeña y nada especial, Y quedó muy impresionado. Porque esto también es una implementación exitosa de los principios de vida que siempre ha tenido. Lo mismo ocurre ahora con Nami. Como Y sentía que no podía hacerlo, por supuesto que podía dejárselo a Nami. Porque en realidad se siente como si una persona ocasionalmente admitiera su debilidad o insuficiencia. En cambio, dejará una mejor impresión en quienes te rodean. Porque el hombre no es ni un animal ni un dios. De todos modos, no importa lo que piensen los demás, esta es la propia filosofía de Y. No hay necesidad de tener siempre una carga de ídolo para llevarse bien con la gente que te rodea. A menos que sea una estrella o algo así, también puede mostrar una muy buena imagen frente a la pantalla. Esto también es comprensible. Pero es mejor ser real en la vida real.
Y esta Nami no dijo nada después de que YEI admitiera que era muy pobre en esta área. Pero comenzó a planificar cuidadosamente la ruta. De hecho, YEI y Nami originalmente planearon dejar marcas mientras caminaban. Pero muy indefensos, los materiales de construcción de este edificio son extremadamente misteriosos, y es simplemente el tipo de sensación invencible. No quedan muescas en la superficie en absoluto. Entonces esta Nami solo puede querer irse basándose en fin, YEI sentía que este tipo de cosas le correspondían a Nami. No hay problema. Porque esta chica tenía la misma sensación que una ladrona antes. Así que no debería ser un problema ir. Simplemente está destinado a ser más laborioso. Así que, después de caminar unas 5 horas, los dos seguían sin encontrar la intersección en el siguiente piso. Esto puso un poco ansiosos a YEI y Nami. Comillas porque no me siento bien, dijo YEI pensativo. Tienes razón sobre el 2.3, siento que este piso es mucho más grande que el anterior, al menos 10 veces más grande. Nami también frunció el ceño con sudor en la cara. Comillas parece que este lugar está muy bien conectado, es casi del tamaño de varios patios de escuela. Es imposible que haya un espacio tan grande en ningún piso de este edificio, dijo YEI con incredulidad. Punto. Capítulo 548, un laberinto. Comillas ¿quién sabe qué pasa? Aunque dije que no he encontrado la entrada, también he tocado la ruta. Este lugar es realmente demasiado grande. Los dos se miraron con impotencia. Luego se sentaron en el suelo y empezaron a reponer comida y agua. De hecho, ambos se equivocaron de lugar. Porque, según la habilidad de Nami, debería poder salir caminando en 3 horas. Definitivamente no es una pregunta difícil. Pero el problema es que el espacio en este edificio de 3 pisos es realmente demasiado grande. Probablemente sea tan grande como la suma de los 2 pisos anteriores multiplicada por 10. Así que aún no han podido salir. Esto también hizo que YEI se sintiera un poco cansado. No esperaba que este edificio fuera tan misterioso. Hay un laberinto tan grande en el 3er piso. Parece que en este mundo extraño, los que están detrás de escena pueden tener sus propias leyes. Esto realmente hace que la gente se sienta muy incómoda. De esta manera, los dos caminaron durante varias horas después de complementar algo de fuerza física, y luego todavía no pudieron salir. Así que simplemente me acosté y me fui a dormir. Ahora YEI y Nami están atrapados en estos 3 pisos durante 10 horas. Pero el problema es que todavía no hay forma de pasar al siguiente nivel. Este laberinto es realmente demasiado grande. Y también es muy complicado. Nami también dijo que este era uno de los laberintos más complicados que jamás había visto. Al menos se estima tentativamente que cada uno de los caminos en ese anillo puede conducir a un callejón sin salida. Pero no directamente a un callejón sin salida. Pero puede llevar mucho tiempo chocar contra la pared. Es por eso que los dos han estado juntos durante tanto tiempo. De esta manera, los dos despertaron y continuaron explorando el camino. Aunque YEI sabía que no podía hacerlo y dejó que Nami se encargara de este asunto, YEI no podía mantenerse al margen, como si estuviera nadando en las montañas y el agua. YEI también ha estado calculando la ruta en silencio. Aunque no soy bueno en esto, sería bueno si pudieras ayudar un poco. Y ahora YEI no tiene la presión de Nami. En cierto sentido, YEI tiene la mentalidad de un espectador. Así que, en este caso, YEI también está tratando de mantenerse sobrio. Entonces, tengan en cuenta estas rutas. Pero aún así, después de caminar durante un día, 2 personas aún no lograron salir. Así que ahora YEI y Nami realmente dudan si hay algún problema con este laberinto. Pero la probabilidad no es muy alta. Este laberinto no debería estar sellado. Después de todo, las 2 personas en el segundo piso estaban un poco desesperadas. Pero no esperaban usar un método especial para tener éxito. Así que YEI y Nami creen que los 757 edificios son simplemente muy desafiantes. Pero no deberían ser una trampa mortal. Entonces, en ese caso, los dos creen que, si se esfuerzan, deberían poder salir con éxito de este edificio. Así es como debe ser. Cualquier momento no es el momento para desanimarse. Cuando estaban en el segundo piso antes, los dos estaban realmente sospechosos. Sospechaban que esto podría ser una trampa. Puede que no haya salida en absoluto. Pero ahora, esta duda se ha disipado. Porque los dos ya han pensado en el problema muy claramente. Es decir, aunque hay muchos riesgos aquí, todavía hay una salida. Simplemente resuelve estos niveles.
Entonces debes poder llegar a la cima. Punto. Capítulo 549. Encuentra el camino correcto. De esta manera, los dos estuvieron atrapados en este piso durante varios días después de que todas las fuentes de comida y agua se agotaron por un día. Y Inami finalmente encontraron la entrada al siguiente piso. Tengo que decir que este laberinto es demasiado complicado y su espacio real es de hecho demasiado grande. Entonces, después de vagar durante tanto tiempo, finalmente encontré el camino correcto. Afortunadamente, no hay necesidad de desbloquear la cerradura para ir al siguiente piso. En cambio, hay una escalera para ir directamente al siguiente piso, pero la comida y el agua de las dos personas se han agotado. Esto también puso a Inami muy ansiosos. Español. Ahora solo podemos esperar que el siguiente piso tenga algunas fuentes de comida y agua. De lo contrario, los dos probablemente morirían directamente adentro. Esto realmente hace que la gente se sienta incómoda. Antes, las dos personas pensaban que la comida que traían era suficiente. Pero no esperaba encontrarme con esta situación después de entrar a este edificio. Visualmente, este edificio tiene alrededor de 100 pisos. Pero ahora y Inami han completado el tercer piso. Ahora en camino al cuarto piso. Esto es realmente totalmente inesperado. Sin comida ni agua, los dos no podrían durar mucho. Ahora los dos apenas han estado aguantando un día. Si se dice que no hay material de supervivencia en el siguiente piso, entonces realmente puede que tenga que explicarse. Aunque la capacidad de Y para morir de hambre es relativamente fuerte. Pero el problema es que la gente no puede hacerlo sin agua potable. Y había leído un informe científico antes. Eso es lo que el maestro recibió antes de su partida. Probablemente significa que si una persona solo bebe agua y no come, puede sobrevivir 7 días. Pero si no tiene agua para beber, puede sobrevivir 3 días. Y Inami llevan un día aguantando. Esto realmente genera mucha ansiedad. Y tiene una gran capacidad para soportar el hambre. Supongo que esta Nami no debería estar tan mal. Pero si no bebe agua, no funcionará en absoluto. Esto realmente los inquietó. De esta manera, y Inami estaban muy inquietos, y cuando llegaron al cuarto piso, quedaron atónitos. Si se dice que el laberinto de la dinastía en el tercer piso es aún más escandaloso. Este cuarto piso supera por completo la imaginación de ambos. Porque este cuarto piso no es un laberinto. No hay pasillos, ni habitaciones, ni nada. Después de entrar al cuarto piso, llegaron directamente a un mundo de hielo y nieve. Y Inami se miraron. Ambos percibieron una profunda confusión en sus ojos. Se sentían realmente extraños. ¿Acaso este cuarto piso no es otro lugar? En ese caso, ¿cómo se llega al quinto piso? Tras subir las escaleras, se encontraron de pie sobre la nieve. Zhao Li Zhao, mirando a su alrededor, no vi nada. Solo en el extremo sur, parecía haber la sombra de montañas nevadas. Esto los hizo sentir realmente extraños. Tras entrar al cuarto piso de este edificio, entraron directamente en un mundo prometedor. Entonces, ¿cómo se encuentra la entrada al quinto piso? La buena noticia es que este lugar no es particularmente frío. Y Inami sintieron que la temperatura no debería superar los -5 grados. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.